La opresión soviética en Cuba se refiere al periodo de influencia y control de la Unión Soviética sobre Cuba después de la Revolución Cubana de 1959. Aunque la relación inicial entre Cuba y la Unión Soviética fue de apoyo mutuo, con el tiempo Cuba se volvió cada vez más dependiente de la URSS, lo que llevó a limitaciones de su soberanía y libertad. Después de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, Cuba buscó apoyo en la Unión Soviética debido a la creciente tensión con los Estados Unidos. En 1972, Cuba ingresó al Consejo de Asistencia Económica Mutua, Comecon, profundizando su integración económica con el bloque soviético. La Unión Soviética proporcionó a Cuba un significativo apoyo militar, económico y político. A cambio, Cuba alineó su política exterior con la de la URSS y permitió la instalación de bases militares soviéticas en su territorio. La crisis de los misiles de Mu-102 es un ejemplo conocido de esta alianza, en la que la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba elevó las tensiones de la Guerra Fría a niveles alarmantes. El gobierno cubano, siguiendo el modelo soviético, limitó las libertades individuales y reprimió la oposición política. La ideología marxista-leninista fue impuesta, limitando la libertad de expresión y de pensamiento. La economía cubana se volvió dependiente del apoyo soviético, lo que causó dificultades significativas después del colapso de la URSS en 1991. Con el fin de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal aliado y proveedor económico, sumergiéndose en un periodo de grave crisis económica, conocido como Período Especial. La isla enfrentó una escasez de alimentos, energía y otros bienes esenciales, y el gobierno cubano se vio obligado a implementar reformas económicas limitadas para sobrevivir. A pesar de la finalización de la Unión Soviética, el sistema político en Cuba permaneció bajo el control del Partido Comunista, con restricciones a las libertades políticas y económicas. En Cuba, ha habido casos de justicia popular, al igual que en Brasil, aunque en contextos y características diferentes. Después de la Revolución Cubana, en 1959, el gobierno de Fidel Castro llevó a cabo juicios sumarísimos y ejecuciones, conocidas como paredón, de personas consideradas enemigas del régimen, incluidos exmiembros del gobierno de Fulgencio Batista y opositores políticos. La represión política en Cuba ha sido una constante, con arrestos, persecuciones y otras formas de intimidación contra disidentes y activistas de derechos humanos. En Brasil, el libro Injustiçados, de Lucas Ferraz, trata sobre las ejecuciones que tuvieron lugar dentro de grupos de lucha armada durante la dictadura militar en Brasil. La obra cuenta casos de militantes injustamente considerados traidores del movimiento revolucionario, juzgados en contumacia, condenados a muerte y asesinados por sus propios compañeros. Todavía hoy, la represión política en Cuba es una constante, con arrestos, persecuciones y otras formas de intimidación contra disidentes y activistas de derechos humanos. La represión ha afectado y continúa influyendo en los periodistas independientes, que a menudo son acosados e encarcelados. A diferencia de Brasil, que compra el silencio de los cómplices, retirando los derechos civiles de los opositores, en común con el Poder Judicial. En Cuba hubo casos de ajusticiamiento al igual que en Brasil, aunque con contextos y características diferentes. Tras la Revolución Cubana en 1959, el gobierno de Fidel Castro llevó a cabo juicios sumarísimos y ejecuciones conocidas como paredón, de personas consideradas enemigas del régimen, incluidos antiguos miembros del gobierno de Fulgencio Batista y opositores políticos. La represión política en Cuba ha sido una constante, con detenciones, persecuciones y otras formas de intimidación contra disidentes y activistas de derechos humanos.
En Brasil, el libro Injustizados de Lucas Ferraz aborda las ejecuciones crueles que ocurrieron dentro de grupos de lucha armada durante la dictadura militar en Brasil. La obra relata casos de militantes injustamente considerados traidores del movimiento revolucionario, juzgados en ausencia, condenados a muerte y asesinados por sus propios compañeros. Aún hoy, la represión política en Cuba ha sido una constante, con detenciones, persecuciones y otra forma de intimidación contra disidentes y activistas de derechos humanos. La represión también ha afectado y sigue afectando a periodistas independientes, que son frecuentemente hostigados y detenidos, muy diferente de Brasil, que compra el silencio de los cómplices, privando de derechos civiles a los opositores en comunión con el Poder Judicial. Na roça, onde os gaviões medem as palavras, os pavões escondem as cores nas dobras do peito. As cabras rezam com as patas no mesmo solo. As raposas trazem mapas desenhados em secreto. As pombagens amar às 3 da madrugada nomeiam as ruas com palavras que não existem. E quem na creche longa e cúmplice olá, batimentos de relógio e notas de canto. Quem conta a planta, quem cala rega. Entre os chucos memórias se tornam raiz. E, quando o vento amigo passa pela cerca, tois churram. O que o gavião não pode ouvir? À beira da ilha havia uma fazenda onde os animais trabalhavam do sol ao sol para encher um comedor invisível. O fazendeiro nunca aparecia. Quem dava ordens era o gavião de farda, que anotava rostos em suas penas. E, média, quem podia cantar os pavões vaidosos de cores eram convidados para a praça, e se não dançassem bem, eram enviados para limpar os caminhos. As cabras, que rezavam à luz da lua por medo e consolo, eram levadas para o celeiro, onde aprendiam a não perguntar por quê das mangueiras. As raposas, que contavam histórias junto à lenha, tinham a cauda cortada das conversas. Ainda assim, sussurravam contos entre as pedras. Também estavam as pombas, que gostavam de amar no telhado e mudar nomes ao vento. O gavião as via como folhas soltas e por isso ordenava que fossem recolhidas para a roça, onde a cana crescia mais alta que o medo. Entre a cana, os relógios perdiam os ponteiros e as memórias se tornavam sementes enterradas. Numa noite, os animais perceberam que o sol clareava menos quando o gavião caçava chileis. Então, em secreto combinaram. As raposas escreveriam novas histórias com códigos de sementes. As cabras fariam orações que pareciam receitas. As pombas bateriam asas com músicas que pareciam festas. A mensagem passou como o aroma do pão. Quem a entendesse salvava a história. Quem não entendesse via apenas um rumor de vento. Procure o Map Cubana no YouTube.